Hola a todas y a todos. Para mí es un inmensísimo placer poder participar en este Congreso Internacional de Innovación en la Docencia e Investigación de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Mi nombre es Luis Robledo Díaz, soy sociólogo y profesor de la Universidad de Valencia en el Departamento de Sociología y Antropología Social. Me dedico, entre otras cosas, a dar docencia en la Facultad de Derecho, específicamente la asignatura de Estado del Bienestar, y la propuesta que os traigo tiene que ver precisamente con una serie de prácticas docentes que utilizo en esta asignatura. Este proyecto que ahora os presento está realmente enmarcado en un proyecto mucho más grande que, de hecho, la ponencia, digamos, escrita, la que voy a presentar como capítulo del libro, digamos que sí que desarrolla un poco más todas las partes, sobre todo teóricas y el basamento pedagógico que hay detrás de todo esto. Y, de hecho, el título es Foro Grupal y Juego de Roles, tras la arquitectura del aprendizaje significativo. Y es que todas estas prácticas que yo intento desarrollar en la asignatura están basadas precisamente en este concepto que viene desarrollándose ya desde hace muchísimos años, que se conoce como aprendizaje significativo y que está dentro de las llamadas metodologías activas en la enseñanza. Este modelo pedagógico docente, que se conoce precisamente con el nombre de aprendizaje significativo, realmente está muy desarrollado, por lo cual veo innecesario dedicar tiempo aquí a dar una explicación sobre cuáles son sus basamentos teóricos, metodológicos, etcétera, porque estoy casi convencido de que muchos de vosotras y de vosotros lo conocéis. Lo primero es, claro, ¿qué significa esto, ¿no? de aprender significativamente? Pues según los teóricos, ¿vale? Evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con esto, pues hace referencia al proceso mediante el cual quien aprende atrapa, digamos que un nuevo conocimiento dentro de su sistema cognitivo. Lo importante de esto es que el proceso, que se le conoce con el nombre de anclaje, no se da de forma aleatoria o caótica, sino que tiene un sistema previamente ordenado, previamente jerarquizado. Es por ello que se habla de contenidos que se relacionan de forma no arbitraria, ¿vale? Esto es literal, y sustancial. El segundo punto sobre el que quiero hacer especial énfasis es lo que decía, que es realmente obvio, pero yo creo que es importante decirlo, y es que convertir a los y las estudiantes en agentes activos, ¿vale? Del aprendizaje no sería posible si el trabajo se hiciera de manera individual. En el proceso constructivo del conocimiento, el grupo es la unidad necesaria para que ese conocimiento se convierta en significativo, que es en definitiva el objetivo que estamos buscando. Ahora bien, ¿en qué consiste la práctica en sí? Lo primero es que, bueno, la necesidad docente era la de conseguir que los estudiantes aprendieran paradigmas contrapuestos entre sí. Entonces se planteó crear una especie de foro unido a un juego de roles en el que se defendiera un modelo específico frente a otro. La práctica, digamos en términos generales, consiste en dividir el grupo en 4 subgrupos. 3 de ellos adoptarían un modelo, ¿vale? O paradigma sobre un tema determinado y que tengan de alguna manera puntos en comunes, pero sobre todo es muy importante que tengan puntos opuestos entre sí. Un cuarto equipo, que yo le llamo conciencia crítica, sería el encargado de establecer las normas del debate, elaborar los problemas a defender y sobre todo vigilar que ninguno se salga del rol que le ha sido asignado. Como muchos sabéis, el libro o la obra paradigmática de los estudios en torno a estado del bienestar, al desarrollo de estos estados en Europa a partir de la Segunda Guerra Mundial, es el que escribiera Spin Andersen, y donde él precisamente define 3 modelos de estado del bienestar: el socialdemócrata, el conservador y el liberal. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos a cada grupo uno de estos modelos, es decir, pues tenemos el grupo socialdemócrata, el grupo conservador, el grupo liberal, y cada uno debe defender frente al resto que el suyo es el mejor para ser aplicado o para ser utilizado como paradigma de desarrollo, ¿no? Social
dentro de España o dentro de la España del siglo XXI, ¿no? De la España actual. Precisamente este cuarto grupo, que es el de conciencia crítica, es el que se tienen que encargar precisamente de elaborar toda una serie de problemas que cada grupo tiene que resolver siempre desde la posición que está defendiendo. Yo creo que aquí queda pues, perfectamente evidente que estamos utilizando dos técnicas, ¿no? Por una parte tenemos el juego de roles, es decir, cada uno juega un rol, ¿vale? Como si fuera un personaje, en este caso serían los liberales, los socialdemócratas y los conservadores, y por otro lado tenemos el foro grupal, es decir, porque esto se da en forma de foro. Voy a puntualizar ahora una serie de cuestiones que creo que son importantes. La primera de ellas es la preparación. Según mi experiencia, es importante que los estudiantes tengan al menos 2 tutorías. En la primera de ellas se les explica lo que es el desarrollo de la práctica, las características básicas de su modelo y se le indican una serie de lecturas. Y en la segunda tutoría, pues precisamente lo que hago es recoger esa información que ellos han buscado. Ya intento resolver dudas, intento que ya un poco que vayan preparados sobre cómo deberían responder a los problemas que se le van a plantear y sobre todo, y esto es una cosa que hago muchísimo énfasis siempre, es en el hecho de que es un juego. Es decir, no es un acto competitivo, no hay una competencia detrás de esto, ¿no? Sino que lo que hay es un juego. De hecho, siempre le digo en la broma que no es broma, que no hay un ganador. Es decir, yo al final no voy a decir tal grupo es el ganador, sino que tienen que saber que están jugando en el marco de un ejercicio docente y que el objetivo es aprender, el objetivo no es competir. En el caso del grupo de conciencia crítica también es importante hacer dos tutorías y de igual manera yo les oriento una serie de lecturas y les digo que deben buscar información para crear problemas que deben responder. Y esto es importante. No son preguntas. Es decir, no es preguntar, sino crear un problema. Es decir, a partir de una serie de datos, a partir de una serie de informaciones, por ejemplo, de cuestiones de actualidad, problemas políticos, algún informe que haya salido en la prensa, en la televisión, etcétera, pues que eso lo convierta en un problema de tal manera que cada grupo tenga que responder siempre, insisto, desde su posición, la posición que le haya tocado. En la teoría del aprendizaje significativo hay un concepto que son los subsumidores, que vienen a hacer referencia, así muy básicamente, a aquel conocimiento previo que tiene el alumno, ¿no? que tienen los estudiantes. Claro, es muy importante esto, ¿vale? Porque este proceso de anclaje, ¿vale? Del que hacía referencia antes, ¿a qué se ancla, ¿no? ¿Dónde se ancla esto? Evidentemente, aquí donde juegan, digamos, un papel estos llamados subsumidores, que son este conocimiento que ya es significativo y que, digamos, es a donde se tiene que anclar, ¿no? Este nuevo conocimiento que queremos transmitir. Cuando los estudiantes se enfrentan al libro de Spink-Andersen, es muy importante que entiendan lo que están leyendo. Y hay un déficit, y eso es algo que yo he notado con muchísima frecuencia, hay cierto déficit de elementos históricos para poder entender la conformación de los estados de bienestar. Y lo que yo hago para poder llegar a esto, ¿no? A esa comprensión de este libro, es precisamente hacer referencia a todos los hitos históricos, hitos fundacionales, que se pueden establecer como antecedentes y orígenes del estado del bienestar. De tal manera que cuando ellos leen el libro de Spink-Andersen, todo lo que están viendo, lo que están leyendo, las referencias históricas sobre las cuales se basa el libro, para ellos ya es conocida. Entonces, esto es importante. Es decir, la práctica no resultaría lo eficaz que debería ser si no estuviera desarrollada esta primera parte. Una parte en la que cuando ellos se enfrentan a la lectura, lo que leen, dicen, es que esto es lo que vimos en la clase de cuando vimos las leyes inglesas de pobres, o esto fue lo que vimos cuando vimos Bismarck, esto es lo que hace referencia cuando vimos, por ejemplo, las encíclicas, ¿vale? Cuadragésimo año, etcétera, etcétera. ¿Vale? De ahí la importancia, ¿vale? De que haya un trabajo previo, ¿no? No es la práctica en sí, ¿vale? No es solamente preparar la práctica, sino que durante toda la asignatura
durante todo el desarrollo docente de la asignatura, se está preparando, indirectamente se está preparando la práctica. La práctica yo siempre la desarrollo en 3 sesiones, de pues, unos 75 minutos aproximadamente. En la primera sesión les pido a cada uno de los... bueno, en realidad no lo pido yo, ¿vale? Mira, esto yo creo que es interesante también decirlo, porque yo como profesor intento intervenir lo menos posible dentro de lo que es el debate propiamente dicho. Pero bueno, sí que oriento, ¿vale? Esto te lo digo al grupo Conciencia Crítica, que el primer día lo primero que se debe hacer es que cada uno de los grupos haga un alegato inicial, ¿no?, de defensa. Luego se plantea el primer problema, se plantea el segundo problema en la segunda sesión, el tercer problema en la tercera sesión, y en la tercera sesión también lo que se pide es que se haga un alegato final, ya partiendo de los 3 problemas que se han planteado, y el grupo Conciencia Crítica, digamos que tiene la responsabilidad de hacer el resumen de lo que se ha planteado en general. Insisto, no es evaluar. Si el grupo Conciencia Crítica no evalúa, vigila que más o menos todo se desarrolle tal como está previsto, en términos de tiempo, en términos de no salirse del rol, pero en ningún caso evalúa. Una de las cuestiones que para mí es de las más interesantes y que probablemente es lo que le dé ese grado de significatividad a la práctica, es el hecho de que los estudiantes no conocen los problemas. O sea, ellos no saben cuáles son los problemas que les van a plantear. Tienen que resolverlo en el momento. Si dentro de la propia práctica también desarrollamos esa capacidad de resolución de problemas y de búsqueda de información inmediata. Y aquí también es donde juega un factor importante lo que es la individualidad que aporta al grupo. Yo les insisto mucho en el hecho de que es verdad que hay determinados alumnos o determinadas alumnas que tienen más capacidad oratoria, que se ponen menos nerviosos a la hora de tener que hablar en público, y les digo que no tengan la necesidad en ningún caso de pensar que todos tienen que participar. Es decir, yo siempre les digo que lo que yo voy a evaluar no es que todos hablen, ¿de acuerdo? Como si el hablar fuera sinónimo de participar, sino que yo me voy a fijar en cómo se distribuyen las tareas. Porque, si bien es cierto que hay algunos que tienen más habilidades oratorias, hay otros que tienen más habilidades a la hora de buscar información, más habilidades con las tecnologías, que en silencio tienen probablemente una capacidad más desarrollada para poder, digamos que, dar en el punto o ver la contradicción del otro, que sin embargo si lo tienen que hacer en público les cuesta, por tanto le da esa información al que sí que puede hablar. Ahí es donde está digamos, ahí donde está el énfasis, donde yo pongo el énfasis dentro de lo que es el trabajo colaborativo. Y es donde probablemente se dé significatividad, porque ningún estudiante se siente con la necesidad de hacer algo que no le gusta o que no se siente preparado para ello o que le da determinado temor. En la experiencia que yo he tenido, la verdad es que ha sido siempre un éxito. Los estudiantes y las estudiantes lo disfrutan de manera, a veces, de tal manera que, o sea, se meten tanto en el rol que terminamos riéndonos incluso, ¿no? Porque se convierten en actores, se inmiscuyen mucho en esto. Y de hecho, yo recuerdo cuando lo hice la segunda o la tercera vez, que el grupo Conciencia Crítica lo organizó de tal manera que parecía aquello, bueno, cada uno con su papel. Es decir, tenías a los peritos, tenías al tribunal, al verificador de datos, ¿vale? Esto, por ejemplo, me gustó mucho porque ellos dijeron, no, es que yo creo que creemos que sería interesante que hubiera alguien que verificara que los datos que aportan cada uno de los grupos pues sean ciertos, que no se los han inventado, ¿no? Y se creó, por ejemplo, un verificador de datos. Y yo, insisto, el resultado es extremadamente positivo, ellos lo evalúan muy bien y lo disfrutan y tienen la sensación de que aprenden. Con esto termino y quedo pues a vuestra disposición para aclarar cualquier tipo de dudas o incluso para recibir cualquier tipo de sugerencia que creáis que pueda serme útil para desarrollar o seguir desarrollando este tipo de prácticas. Muchas gracias.